Muy bien, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 10. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en torno a esta forma en la que Mateo está describiendo cómo es que cuando llega Jesús y su ministerio, Él llega a establecer su reino, ¿verdad? Su reino, el reino de los cielos, se le llama en Mateo, en Lucas se le llama el reino de Dios, pero es prácticamente cómo Jesús viene a establecer su reino, viene a anunciar las diferencias que hay entre el reino de Dios, el reino de los cielos, y lo que es este reino de tinieblas, gobernado por el enemigo y sus secuaces. Entonces, a todo lo largo del libro de Mateo, estamos viendo el énfasis que le da este evangelista para demostrar que Cristo es Rey, que Cristo es Dios y que Él viene a dar buenas noticias de salvación, primeramente a su pueblo Israel y posteriormente a todo el mundo. Vemos a lo largo de estos 10 capítulos cómo Jesús manifiesta su reinado, manifiesta su deidad por medio de un gran discurso llamado el Sermón del Monte, donde establece precisamente e empieza a identificar las diferencias entre su reino y el reino de este mundo, ¿verdad? Las dos grandes diferencias que hay entre estos dos reinos. Posteriormente, en los capítulos del 6 prácticamente al 10, o terminando el 9, empieza Jesús a dar manifestaciones extraordinarias, sobrenaturales, que apuntan al mensaje, y ese mensaje le apunta a Él, como Dios. Por lo tanto, vemos 3 triadas de milagros, y en cada triada un llamamiento para poderle seguir. Entonces podemos ver cómo Jesús empieza a tener su estrategia, empieza a crecer su popularidad, por decirlo así. La gente le empieza a identificar. Él está todavía en la región de Capernaum, pero en sus movimientos él empieza igual a visitar Galilea, Jerusalén y todo ello, llevando el mensaje a los suyos propios. Entonces llegamos al capítulo 10 y vamos a ver qué es lo que dice el Señor respecto a su reino y los discípulos que quieren estar en su reino, los discípulos a los cuales los llama para estar y establecer su reino. Entonces, prácticamente hoy vamos a ver el final del capítulo 10, pero vamos a recordar un poco el bosquejo de este capítulo. En los versículos primeros, Jesús nombra a sus 12 discípulos y les da, les da autoridad a estos 12 para poder predicar en su nombre, para poder hacer milagros, para resucitar muertos, dice, para sanar enfermos y dolencias. Cristo, el Rey, nombra embajadores de su reino para que le representen a Él. Tengan muy en cuenta este concepto. Jesús les da autoridad para hablar en su nombre. Esto representa que lo que los discípulos hagan o digan están representando a su Rey, ¿ok? Entonces, esa es la visión que nos está transmitiendo Mateo. Y obviamente nombra a los 12 con nombres muy específicos, nombres y apelativos, ¿verdad? Y recordemos que también estaba por ahí infiltrado uno que decía ser discípulo, pero que al final falló. En los versículos de 5 al 15, Jesús les enseña a sus discípulos cómo han de ir a predicar el evangelio del reino. Y les da ciertas sugerencias, ciertas ideas, ciertas recomendaciones acerca de cómo entran a una casa, si no los reciben, salgan, que no lleven viáticos, por decirlo así, porque los mismos hogares les pueden dar sustento. En fin, les da instrucciones muy prácticas de cómo deben de ir, tanto en el exterior como en el interior. También en los versículos 16 al 33, Jesús les enseña y les advierte que por ser embajadores del Rey van a sufrir persecución, porque Cristo mismo lo dice: si a mí, siendo el Rey,
me rechazaron, me dijeron Belcebú, pues cuanto más a ustedes, mis seguidores. Entonces, les está advirtiendo que predicar el Evangelio, seguir a Jesús, no iba a ser color de rosa. Iba a tener sus inconvenientes, iba a tener problemas, iba a haber oposición grande, pero Él también les da aliento, porque dice que ellos valen más que cualquier otra cosa, y los compara con los pajarillos, que Él tiene cuidado de sus hijos, de sus discípulos. Entonces, que ellos pueden confiar plenamente al ser ellos seguidores, discípulos, embajadores del reino, Él los iba a proteger. Implicaba en un momento dado la pérdida de su vida, pero aún Él les conforta diciendo, los hombres les podrán quitar la vida terrenal, pero teman a aquel que es capaz no tan solo de quitar la vida terrenal, sino la vida eterna, el alma. Entonces podían confiar en un rey fiel que no los iba a desamparar. Y lo que vamos a ver en estos siguientes versículos es precisamente la enseñanza de Jesús a sus discípulos acerca de que seguirle es necesario tener un muy alto concepto de quién es Dios, qué hizo Dios, quién es Cristo, qué es lo que hizo Cristo para darnos salvación, y en la medida que vamos conociendo más a Dios, nos vamos a poder diferenciar el amor de Dios contra el amor filial, contra el amor de las relaciones interpersonales, que ahorita vamos a ver que son las más sensibles y las más delicadas. Y al final vamos a ver cómo, después de estas instrucciones que Jesús les da unas recomendaciones acerca de cómo es que van a ser recompensados, cómo es que van a adquirir ciertos premios por ser siervos fieles al reino de Dios. Y bueno, esto me recordó un poco que hace muchos años, cuando el emperador Alejandro Magno estaba conquistando la mayor parte del territorio conocido de esa época, él estaba descansando en su tienda de campaña en una empresa militar que tenía por ahí. No podía dormir, él estaba inquieto, entonces se paró para caminar por su campamento. Cuando empezó a recorrer parte del campamento, se dio cuenta que un guardia estaba durmiendo. Imagínense un velador dormido. Los guardias que eran sorprendidos durmiendo, el castigo era la pena de muerte. Entonces se acerca Alejandro Magno con este soldado, el soldado se da cuenta, escucha pasos, se reincorpora y ve que es su general Alejandro Magno. Se para Alejandro Magno delante de él y le dice: soldado, ¿usted sabe cuál es el castigo por quedarse dormido durante su guardia? Sí, señor. ¿Cómo se llama usted, soldado? Alejandro, señor. ¿Cómo se llama? Alejandro, señor. ¿Cómo dice que se llama? Alejandro. Y le dice el emperador: o cambia de nombre o cambia de actitud, porque si no, nos lo vamos a echar, porque no es digno de representar al emperador. Bueno, el Señor Jesucristo llamó a sus 12 y todo pareciera ser que era una actividad privada. El capítulo 10 nos da a entender que era una actividad privada entre los 12 y el Señor Jesucristo. Era una, como dicen ahora los jóvenes, era una net meeting, ¿verdad? Era un team back en los cuales Jesús reunió a sus 12 y les empezó a dar todas estas instrucciones que vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 42. No sabemos si fue en una sala privada, no sabemos si fue al aire libre o si había más ahí mirones y escuchones, no lo sabemos. Lo que sí sabemos era que todo esto que vemos desde el capítulo 10 era dirigido a los discípulos. Y mucho de lo que dice a los discípulos después lo extiende como principio a todos los seguidores de Cristo, a todos los representantes de su reino, esto es, a los creyentes. Entonces vamos a ir desglosándolo versículo a versículo para ver qué implicaciones, qué advertencias
porque esta parte de instrucción de Jesús a sus discípulos se está acercando al clímax. Ya les está diciendo que es realmente un gran privilegio seguirle, las implicaciones, los ataques, todo lo que iban a sufrir está llegando al clímax, porque tal pareciera ser que les está pintando el panorama muy difícil y estaban ellos todavía en fase de ir conociendo quién era Jesús. Todavía no llegamos a esa declaración de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, lo van conociendo. Entonces, es un poco como cuando entramos a un trabajo. Un trabajo, obviamente, de nuevos, nos dicen, mira, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, el salario es esto, la ley es esto, puedes hacer esto, puedes no hacer esto. Y al final del día, pues decimos si nos quedamos o nos quedamos de acuerdo a nuestras buenas intenciones. Bueno, de esta manera estamos llegando prácticamente al clímax de las instrucciones de Cristo a sus seguidores. Entonces, vayamos del capítulo 10 a los versículos 34 al 42. Ya siente calorcito aquí. Dice así Mateo 10, del 34 al 42. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este es el final de las instrucciones del Señor Jesús a sus discípulos. ¿Por qué decimos esto? Porque si avanzamos al capítulo 11, versículo 1, nos da precisamente la conclusión. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12, se fue de allí. Entonces, por eso podemos deducir que era una especie de junta de los 12 con el Señor Jesucristo. Bueno, vamos entonces a avanzar y del versículo 34 el Señor Jesús le da unas advertencias serias, unas advertencias que debemos de tener muy claro sobre lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la imagen de que Cristo, sobre todo en época de Navidad y todo eso, de que Cristo, la paz, la tranquilidad, pero Él dice que no viene a traer la paz a la tierra. Esto es un poco para sacudir a los discípulos, para decirles, a ver, ¿cómo que no vienes a traer paz? Pero este versículo va inmediatamente ligado al siguiente en el contexto. Entonces, ¿qué les está diciendo? Esta paz que Cristo viene a cortar es en función de las relaciones armoniosas entre las personas. Y ya vimos que las relaciones fraternales más cercanas, más sensibles, cuando tenemos problemas, son las relaciones en la familia. Y aquí nos está diciendo que el mensaje del reino de Jesús, el mensaje del Evangelio, el volverse discípulo, va a traer problemas aún dentro del seno íntimo de nuestras propias familias. Y tú y yo seguramente lo hemos vivido. Desde el momento en que nos hicimos creyentes, hubo problemas en casa y ahorita lo vamos a desglosar un poco. Es diferente la paz que tenemos cuando somos reconciliados con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios.
Esta paz es la que origina que el Dios airado que estaba contra nosotros, porque estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Dios, cuando nosotros entendemos el evangelio de la gracia, cuando nosotros creemos y confiamos en Jesús como nuestro Salvador, dice que esa enemistad fue borrada y tenemos paz para con Dios. Bueno, no es esta paz, quiero volverlo a enfatizarlo, no es esta paz. ¿Por qué? Porque cuando menciona espada, cuya expresión figurativa es para cortar la armonía y provocar la guerra, discordias, disensiones que interrumpen la paz. Hermanos, esta es una advertencia muy solemne de parte de Jesús a sus seguidores y les empieza ahorita a desglosar cuáles son esas relaciones que se van a ir perdiendo. Dice: he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Esto parece ser incongruente, parece ser una paradoja. ¿Cómo es que Cristo viene como príncipe de paz, como el salvador de nuestras vidas, pero el evangelio implica problemas para mi propia casa? Bueno, el mensaje paralelo lo tenemos en Lucas capítulo 12, vamos a Lucas capítulo 12, versículos 51 al 52. Lucas capítulo 12, versículos 51 y 52 da un refuerzo acerca de todo esto. Desde el 49 dice: fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Bueno, no es raro la nuera contra la suegra, ¿verdad? Ahí sí podemos entenderlo, ¿verdad? Y es lo más común, los pleitos ahí entre nuera y suegra. Pero al final del día lo que nos está diciendo es que Él y su mensaje y su reino vienen a traer ese tipo de problemática, y ahorita lo vamos a entender el por qué. ¿Por qué se tienen que dividir las familias con el evangelio? ¿Por qué se tienen que dividir la casa por ser discípulo de Cristo? Estas palabras de Jesús están tomadas del Antiguo Testamento, del libro de Miqueas y de los libros de Salmos. Entonces esto no es nuevo para Mateo, no lo menciona específicamente, pero da esa alusión al Antiguo Testamento. La enemistad es consecuencia de vivir en 2 reinos diferentes, así como predicar el evangelio y ser discípulo de Cristo. Vamos a reforzarlo yendo a 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, y les voy a leer la Nueva Traducción Viviente de estos mismos versículos. Dice así: 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Que los incrédulos y los creyentes somos de reinos diferentes. El reino de las tinieblas con el diablo y los incrédulos, y el reino de Dios con la justicia de Cristo y los creyentes que confiaron en Cristo. Entonces empezamos a ver que no hay mezclas, que no debe de haber mezclas. De ahí empezamos a entender por qué hay problemas en casa. Por qué hay problemas cuando un miembro de la familia llega y dice: me acabo de hacer cristiano, me acabo de ser creyente. Ustedes fueron recibidos con fiesta, fanfarria, con alegría, con gritos de júbilo. He escuchado muchos testimonios de hermanos que lo primero que les dijeron es: aquí no aceptamos cristianos. Nadie va a venir a cambiar la religión de nuestros antepasados. La religión que mi papá y mi mamá nos enseñó, que la abuelita, ¿cómo vas a traicionar las tradiciones de la abuelita? ¿Se dan cuenta cómo el reino de Dios no es compatible con el reino de las tinieblas? Ahora, ojo, no nos dice que rechacemos a las gentes. No nos dice que esa guerra es contestarles lo mismo que ellos. No. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es poner la otra mejilla, caminar otra milla, mostrar actitud de amor, de respeto, diferente a lo que hace el reino de las tinieblas. Por eso es de que Pablo entendió bien este concepto y lo transmite a las iglesias, porque dentro de las iglesias de Asia había toda esta mezcla de creyentes con incrédulos, con falsas tradiciones, falsas religiones y todo ello. Y Pablo tiene que ser muy claro y muy enfático: las tinieblas no se mezclan con la luz. ¿Qué compañerismo puede tener un hijo del diablo con un hijo de Dios? Se oye muy fuerte, sí, pero la Biblia lo dice y la Biblia lo marca. Por eso el Señor Jesucristo fue muy enfático con sus discípulos y les dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. ¿Por qué? Porque en una familia probablemente haya unos que sí crean en el Evangelio y otros no, y esto va a causar enemistad, porque el reino de Dios y el reino de las tinieblas no son compatibles. Y todavía Lucas no nos permite un empate. Lucas no nos permite, bueno, micha y micha, ¿no? Para estar balanceados. No, dice de 5 o 3 o 2. Y da todas las combinaciones, o la madre o la hija contra la madre, de tal manera que nos da todas las posibilidades para ver que no puede haber mezcla posible. No puede haber empate, no puede haber esas relaciones sin que tenga problemas. Avanzamos. Jesús mismo sufrió esta hostilidad. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 7, Juan capítulo 7, versículos del 1 al 7, y vamos a ver un poco que esto mismo le sucedió a Jesús. No sabemos con qué tanta intensidad pudieran tener estas palabras de los hermanos de Jesús, pero se notaba hostilidad. Dice Juan capítulo 7, desde el versículo 1, dice: después Jesús recorrió la región de Galilea, queriendo alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron, y aquí es donde no sé cómo está el énfasis, pero no creo que sea un énfasis muy amistoso. Dice: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Entonces, esta es la hostilidad
que Jesús propio experimentó dentro de su casa, dentro de su hogar. Y como les digo, la Biblia luego no da énfasis, pero seguramente aquí fue muy directo los hermanos para decirles, vete con tus seguidores y vete a hacer tus milagritos por allá, ¿verdad? Para que te conozcan. ¿Han escuchado eso en las familias? Ay, cristianito, vete a hacer tus cosas, vete a leer tu Biblia y déjanos en paz. Bueno, esta es la experiencia de Jesús. Continuamos. 2 reinos en conflicto. ¿Por qué el odio contra Jesús y su reino? Si el Señor Jesucristo, al dar las señales que Él daba de resucitar muertos, de proveerles alimento a la gente, de sanar enfermos, de dar palabras de ánimo, de aliento, ¿por qué ahora era odiado Jesús? Y no tan solo es odiado Jesús, su reino. Y hermanos, en la actualidad Jesús sigue siendo odiado en las naciones. ¿Cuántas naciones en este momento están expulsando a los cristianos? Están queriéndoles tapar la boca, quieren destruir Biblias. ¿Por qué esa enemistad? Si todo pareciera ser que Jesús era todo amor, Jesús era todo cariño, Jesús era el amigo de los pecadores. ¿Por qué ese odio? Y no tan solo Él, a sus seguidores, a los representantes de su reino. Bueno, vamos a Juan capítulo 3, versículo del 16 en adelante, y vamos a ver un poco por cómo es que Jesús, en su hablar, en su ministrar, va tocando los callos y las fibras sensibles a un reino lleno de tinieblas, pero que lo está queriendo despertar para que vean que ese reino en el que está viviendo la mayoría de la gente, que es el reino de las tinieblas, puedan ver la diferencia con el reino de la luz, pero se encuentra con situaciones diferentes. Dice Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Es claro por qué odian a Jesús? Porque Él, siendo el hombre perfecto de vida, perfecto de palabras, perfecto de intenciones, les estorbaba a los malvados. Seguramente, como en su momento a ti y a mí nos estorbó, cuando se nos predicó el Evangelio, pero todavía no lo entendíamos, todavía no teníamos el razonamiento activado, ¿verdad? Todavía no creíamos en Jesús y sabíamos que venir a Cristo iba a evidenciar nuestras obras malas. He escuchado muchos testimonios de gente que dice: es que si creo en Jesús voy a tener que dejar de ser adúltero, fornicario, mentiroso, chismoso. Pues claro, porque el Señor condena todas esas cosas, pero ellos aman más su pecado que el amor de Cristo que se ha manifestado hacia ellos. Hermanos, somos sensibles porque seguramente eso es parte de nuestro testimonio. Eso es parte del rechazo que nosotros al principio de escuchar el Evangelio lo teníamos. Pero esto ya estaba escrito, no era nuevo ni es nuevo para nuestros días. ¿Por qué el odio a Jesús? Juan 8:44, vamos a Juan 8:44 y vamos a ver cómo el Señor Jesús, híjole, era tan directo que molestaba precisamente a aquellos que se creían
se creían diferentes o se creían más justos que Jesús. Este es un diálogo de Jesús con algunos religiosos fariseos, y desde el versículo 44 dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, ¿sabes? Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Otra vez, la diferenciación entre el reino de Dios y el reino de este mundo, y haciendo énfasis en el aspecto de los religiosos. Y el Señor Jesús fue muy claro y fue muy directo hacia los incrédulos. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿A quién humanamente le gusta que le digan que su padre es el diablo? ¿A quién sensatamente le gustaría o publicarlo ahí en Facebook? Sí, yo soy hijo del diablo. A nadie. Pero es una verdad incómoda. Es una verdad que se rechaza. Es una verdad que no se quiere creer. Por eso el Señor Jesús era odiado, porque Él decía la verdad. Él nunca iba a decir una mentira, porque Él dijo: yo soy la verdad. Y Él actuaba con la verdad. Por lo tanto, les era incómodo. ¿Por qué odian a Jesús y a sus discípulos? Porque aman más al mundo. Santiago 4:4. Los demás versículos no los vamos a leer, los dejo ahí como referencias por si ustedes quieren documentarlo. Ahí está. Dice Santiago 4:4: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Otro que también rechazaron todos sus contemporáneos, a Santiago. Y Santiago, fíjense, paradójicamente, Santiago fue uno de los que no creían en Jesús porque era el hermano de Jesús. Y ahora dice, en su actitud totalmente diametral por su conversión a Cristo, Santiago dice: no puedes estar en el mundo y amar las cosas del mundo, el sistema del mundo, lo que el mundo ofrece, y estar del lado del reino de Dios. No se puede, no es compatible. Y esta carta se les está diciendo a los creyentes de las diferentes regiones de Asia. Lo está diciendo una iglesia. Se los dijera a los del mundo, pues no sería nada raro. Pero a los creyentes, ¿por qué se los dice a los creyentes? Porque en las iglesias hay pseudocreyentes. Porque en las iglesias hay creyentes falsos, engañados por sí mismos, pero su apego al mundo los delata. Su apego a las cosas de este mundo los delata. Su mentalidad materialista, su mentalidad ideológica, acuerdo con todas las perversidades que el mundo está empujando y que ustedes ya saben cuáles son, no lo hace compatible con el reino de Dios. Por eso le llama adúltero. ¿Qué es un adúltero? Aquel que está engañando al objeto de su amor. En este caso, los creyentes, entre comillas, adúlteros, son los que están con el mundo, pero también quieren estar con Dios. Y Santiago les dice: no, chato, así no se puede. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo, pero micha y micha no se puede. No se puede. Y ahorita vemos este énfasis, hermanos, porque el Señor Jesucristo va a poner el dedo donde más nos duele, pero nos está preparando, nos está
llevando a un razonamiento, nos está apelando a que consideres lo que él está diciendo, porque en los siguientes versículos va a dar en el clavo. ¿Por qué el mundo odia a Jesús, su reino y a sus discípulos? Porque destruye argumentos religiosos. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 16. Y de aquí en adelante estoy leyendo la nueva versión, la traducción viviente, porque se me hace más clara en el aspecto del énfasis que queremos hacerle. No descartamos la Reina Valera, ni mucho menos, ni las otras versiones, pero para los propósitos de hoy creo que esto quedó más claro. Dice Gálatas 2, 15 al 16. Está hablando Pablo: tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues, y aquí está el énfasis: nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia o la ley. En Efesios, esta misma parte, Pablo dice: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el énfasis de la religión humanista, cualquiera que ésta sea? El énfasis es el hombre. Yo me puedo salvar por mis buenas obras, por portarme bien, por asistir a una religión, por dar dinero a la iglesia, por ir a las mandas, por flagelar mi cuerpo, por las tradiciones, por vender folletitos, vender revistitas de casa en casa. El humanismo, las religiones humanistas centradas en la persona propia del hombre, hacen el énfasis en que el hombre por sus propios medios quiere volver a agradar a Dios. Por lo tanto, se está ganando un lugar o queriéndose ganar un lugar en el reino de Dios. Y Jesús dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Y el apóstol Pablo entendió claramente el Evangelio. Y en Romanos declara: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, todos los argumentos de las filosofías de las religiones con el Evangelio se vienen para abajo. Y tú y yo lo hemos visto. Cuando hablamos del Evangelio, cuando testificamos que solamente la creencia en Cristo los puede salvar, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre para perdón de pecados, como lo marca el Evangelio, la gente dice: ay, ¿a poco así tan sencillo? Ay, si es así, en el último momento de mi vida me arrepiento y le pido a Dios que me perdone. Y empiezan a argumentar cosas, empiezan a justificar su religión, no se quieren salirse de su idolatría, quieren seguir adorando sus santitos y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen que esforzarse, tienen que hacer algo. Cuando el Evangelio dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y los que crean también así en tu casa. Entonces, destruye todos los argumentos religiosos, por eso rechazan el Evangelio. ¿Por qué odian a Jesús y a su reino? Porque causa incomodidad. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: Pedro, haciendo referencia a los creyentes y edificándoles, les dice desde el versículo 3: en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustaba hacer a los que no tienen a Dios. Otra vez la diferencia: a los que no tienen a Dios, el reino de las tinieblas. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras,
fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Versículo 4. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Joven que me estás escuchando, ¿por qué te rechazan tus amigos? Ay, tú eres un aguado, ya no tomas, ya no fumas, ya no andas con nosotros en las parrandas, en todo ese relajo, ya eres el santito, ya eres el santurrón, el aleluyo y cosas por el estilo. Igual en nuestros trabajos, ¿verdad? Cuando ya no andamos en el desenfreno de los compañeros del trabajo, es el mismo rechazo. Y nos calumnian. Ay, si a poco muy santito, tú no haces nada. Ay, si yo te conozco, ¿cómo eras de perverso? Todas ese tipo de cosas, precisamente es ¿por qué? Porque la luz les resplandece. Bueno, yo espero que así sea, que la luz de nuestra vida y la predicación del Evangelio les resplandezca y los incomoda. Y dicen, no, pues ya ni me junto con él porque me va a pegar lo cristianito. Entonces, ¿por qué los odian? ¿Por qué nos odian? Porque les causa incomodidad. Y finalmente, por la perversidad de sus mentes. Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad del Evangelio con su perversión. Detienen la verdad que se les predica por su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Por qué odian a Cristo,
al Evangelio y a sus seguidores porque tienen mentes perversas. Y aquí no está hablando de gente sin razonamiento, no está hablando de gente sin educación, está hablando a gente que sabe lo que está haciendo, pero ya está tan pervertida en su mente que rechaza todo lo que es Dios. Intencionalmente rechaza todo lo que hace Dios. Cuando un creyente llega y les habla del Evangelio, lo rechazan. Por eso es que la diferencia de esos dos reinos hace que esos dos reinos estén en conflicto, no sean compatibles unos con otros. Y es aquí donde está el clímax de la reunión de Cristo con sus seguidores. Después de darles todos los argumentos, todas las advertencias, los ejemplos, de decir con claridad, este es mi reino y así se hacen las cosas, llega al punto culminante. Versículos 37 al 39. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Después de tanta instrucción y de no dejar lugar a las dudas de lo que es el reino de Dios, de lo que representa el reino de Dios, de ser Cristo rey de ese reino, pone el dedo donde más nos duele. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde está nuestro corazón? Yo no sé si pelaron los ojos los discípulos. Yo no sé si empezaron no sé si empezaron a codearse, no sé si empezaron a decir así a los de al lado. Yo no imagino si se voltearon a ver a Judas para decirle así. Yo no sé qué gestos hicieron, pero puso la pregunta, bueno, no, el argumento para no dejar la duda. ¿A quién amas? ¿Estás dispuesto al sacrificio? ¿Qué vas a hacer? La prueba del compromiso. ¿Se acuerdan un poco la anécdota de Alejandro Magno? Que ese guardia, con la actitud que mostró, no era digno de llamarse seguidor del emperador, porque amó más su sueño que su responsabilidad y lo que él representaba. Asimismo, el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y les está diciendo, por todo lo anterior que les acabo de decir, ¿dónde está tu prioridad? Y nos remite a Marcos capítulo 12, para recordarnos un poco cuál debe de ser esa prioridad, cuál debe de ser lo que nosotros debemos de entender como la mayor prioridad en mi afecto de amor hacia la persona de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Pero el Señor Jesús les repite algo que ellos como judíos ya sabían. El primer gran mandamiento que viene desde la ley de Moisés y les dice, ¿cuál es tu prioridad de amor? Amarás al Señor tu Dios. Este es el más grande mandamiento.
Implícitamente el Señor les está diciendo, si tú amas a tu familia más que a mí, no eres digno de mí, no eres merecedor de mí. Está poniendo el énfasis donde más nos duele. Por eso es que apela a las relaciones más cercanas. Porque si el Señor me preguntara, me dijera, oye, ¿amas más a tu vecino que a mí? No, pues en automático le diría, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Amas a tu jefe más que a mí? No, pues ¿cómo crees? ¿Amas al peje más que a mí? No, pues ¿cómo crees? Es fácil contestar cuando no hay esa liga tan fuerte como la hay en la familia. Pero que nos preguntara, ¿amas a tu mamá más que a mí? Ahora, pareciera ser necio decir esa pregunta, ¿amas a tu mamá más que a mí? ¿Ustedes creen que es necio preguntar eso? He escuchado testimonios de gente que por ese afecto hacia su mamá, hacia su papá, hacia sus hermanos, hacia su esposa, no acepta el Evangelio. No acepta el Evangelio. O, como creyentes, su disposición para servir, su compromiso para Dios y su obra, está más encadenada a lo que diga su mamá, a lo que diga su papá, a lo que diga su esposa, pero en un sentido de que ese compromiso se ve opacado por el compromiso hacia el esposo. Y Cristo no está diciendo que dejemos de amarlos. Cristo no está diciendo que los dejemos de honrar. Simplemente que el servicio de Dios para predicar el Evangelio, para dar un testimonio, demuestra el alto valor que tenemos de Dios, que opaca nuestra relación más íntima con nuestras familias. Entonces, es ahí donde pone el dedo en el renglón. También habla de la vida sacrificial. Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces, una vida sacrificial es tomar mi cruz. Y no hablamos de cuestiones religiosas, no. Hablamos de que muchas veces nuestra vida de servicio, de adoración, está en más alta prioridad que nuestra vida en nuestro entorno secular. Porque como hemos visto en varones, muchas veces el trabajo se convierte más en nuestro objeto de adoración que en adorarle a Él. Y así podemos extendernos a muchas cosas. La vida sacrificial también tiene que ver con el hecho de yo esforzarme en cultivar mi vida espiritual, en morir a mis deseos que pueden ser lícitos, pero que batallan con mi edificación. Orar, leer la Biblia, estudiar, congregarme, edificarme, todo eso muchas veces compite con nuestros afectos. ¿Y cuáles son los afectos? Pues luego son las vacaciones, Netflix, claro, video y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esa vida sacrificial, pero que va más allá también de ir y compartir el Evangelio con todos los que tenemos influencia. Y un desapego terrenal. Primera de Juan 2, 15 al 17, dice así: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces, eso de buscar mi vida es el apego a las cosas materiales, el apego a esta vida terrenal, el tener en mi mente la prioridad sobre generar, sobre hacer, sobre tener, sobre lograr, sacrificando mi amor a Dios, mi servicio a Dios y mi devoción a Dios. Esta es una prueba fuerte de nuestro compromiso
como dignos representantes de un reino, del reino de Dios. Mateo 10:40, vamos a regresarnos a Mateo 10:40, porque después de que el Señor puso el dedo sobre lo que más duele, sobre los intereses y sobre las prioridades, ahora también nos reconforta, porque nos dice, ahí en el versículo 40, nos dice: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, y el que a mí recibe, también recibe al Padre, quien me envió. La unidad del discípulo con el maestro, la fortaleza que podemos tener cuando somos morada de Cristo y morada del Padre. Por lo tanto, el creyente y Cristo forman una unidad espiritual, como en el libro de los Hechos nos los describe, ¿verdad? Antes a los creyentes se les conocía como los del camino, pero dice que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, cristianitos, la figura de Cristo en ellos, la unidad. Quien desprecia o persigue a un creyente, desprecia y persigue a Jesús. Y vamos a ver el testimonio de Pablo en Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice: Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate entre la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjense el testimonio de Pablo. Pablo mismo reconoce que él perseguía a los creyentes, a los seguidores de Jesús. Y Jesús le hace énfasis: quien persigue a los creyentes me persigue a mí. Órale, ¿qué les está diciendo Cristo a sus discípulos? Quien te persiga, me persigue a mí. Como hemos dicho luego, hermanos, aguas con atacar al creyente. El que ataca al creyente ataca a Dios mismo. ¿Qué respaldo mayor podemos tener que Dios por nosotros, como dice Romanos? Que Dios en nosotros. Esto fue una muestra de aprecio del Señor Jesús para sus discípulos, porque en medio de toda esta instrucciones, todas estas advertencias, toda esta información que sin duda había batallas sentimentales, de razonamiento, muchas cosas en los creyentes, Él les trajo sosiego y les dijo: tú vas en mi representación, pero yo voy contigo. Y si a ti te persiguen, me persiguen a mí. De otro modo, el que recibe un mensajero recibe también a quien lo envía. Recibir a un creyente es recibir a Jesús mismo y al Padre. Juan 14:23, donde dice que el tiene al Hijo, tiene al Padre. Aquí el Señor Jesucristo, de una manera amorosa, sabia, seguramente conociendo las batallas internas de sus discípulos, les dice: esto es difícil, lo que les estoy diciendo les está moviendo mucho, pero tengan en cuenta que yo estoy con ustedes. Y cualquier circunstancia, por difícil que tengan, yo estoy con ustedes. Y no tan solo yo, sino mi Padre que me envió. Haremos morada en ustedes. Eso debería de haber traído seguridad, tranquilidad. ¿Por qué? Porque esta es una parte en la que no tan solo les daba autoridad para hacer muchas cosas. Ellos mismos tenían la tranquilidad y la seguridad de que Dios estaba por ellos. Dios estaba con ellos donde quiera que ellos llevaran el mensaje. Ahora, después de zarandear un poco estas palabras de Jesús a sus discípulos, les ofrece un refrigerio, ciertas recompensas. Y cuando hablamos de recompensas, hermanos, pues no hablemos de casas, un Ferrari o algo por el estilo. No. Hablamos de recompensas de otro tipo, y seguramente tú y yo lo vamos a entender cuando veamos un poco esto. ¿Por qué? Porque en el versículo 41 del libro de Mateo, regresando a Mateo capítulo 10,
en el versículo 41, empieza a hablar un poco de ciertas recompensas que en la costumbre y en el entorno judío ellos lo entendían muy bien, pero seguramente a nuestro entender como no judíos batallamos un poco. ¿Cuál es esa recompensa de profeta, verdad? Entonces, el versículo 41 dice: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que recibe a mí, y al que a mí me recibe, recibe al Padre, quien me envió. Versículo 41, si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirá la misma recompensa de que un profeta. ¿A qué se refiere Cristo con ello? Bueno, recibir a un profeta equivale a recibir un mensajero enviado por Dios, como es la condición de un profeta. Un profeta simplemente era el que hablaba en representación de Dios, era el embajador de Dios, era el que Dios designaba para decirle: ve a decir esto a mi pueblo. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces el profeta también iba acompañado con ciertas señales y prodigios que validaban ese mensaje de Dios. Y podemos ver ejemplos de personas y familias que fueron beneficiadas por recibir un profeta. Por ejemplo, en Primera de Reyes 17, del 10 al 24, no lo vamos a leer, es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. ¿En qué condición estaba la viuda? Estaba en la condición de prácticamente de morir de hambre. Y lo único que tenía era una pequeña porción de harina y de aceite. Cuando llega Elías, le dice: dame de comer. Y ella dice: estás viendo el temblor y no te hincas, ¿sí? Pero ¿qué le dice Elías? Tú dame. La viuda sabía y reconocía que él era un profeta y obedeció. ¿Cuál fue la consecuencia de esa obediencia y de ese recibimiento al profeta? Hubo satisfacción de sus alimentos, no tan solo de este día, sino todo el tiempo en que duró la hambruna. Recibió una recompensa de profeta, del profeta. Dios, por medio del profeta, suplió las necesidades de esa señora y de su hijo. Por lo tanto, la viuda de Sarepta fue beneficiada por traer a un profeta, por recibir a un profeta. Primera de Reyes 18 habla de Elías y el mayordomo Abdías. Igual, es la misma situación, había dejado de llover en el periodo del rey Acab. Entonces, ¿qué sucede? Este rey manda a su mayordomo Abdías a buscar a Elías. Pero si no lo encontraba, el rey mataba al que lo enviaba. Cuando Abdías encuentra a Elías, le dice: oye, te están buscando el rey, ¿puedes venir? Le dice: no, dile que el rey venga a mí. Pero si no voy contigo, no me va a creer y me va a matar. ¿Qué garantía me das? Dice: porque yo he rescatado a 100 profetas y los he escondido de 50 en 50 en cuevas y les ha dado de comer. De alguna manera está apelando a Abdías al hecho de que él había servido a los profetas. Y Elías le dice, le reconforta: no te preocupes, no te va a pasar nada. Y efectivamente, no le pasa nada y recibe la bendición del profeta Elías de ser preservada en su vida. Y finalmente, otra historia en Segunda de Reyes de Eliseo y la Sunamita. La Sunamita también era una familia donde él veía cómo Eliseo constantemente pasaba por ahí y le dice a su marido: oye, vamos a hacerle un cuartito con su camita, su sillita, su lamparita, para que repose el profetita. No, para que repose el profeta. Eliseo, agradecido por esa situación, le dice: ¿qué quieres? Y ella le dice que no ha tenido hijos, pero que ya era grande. Al final de la historia, tiene un hijo, el hijo muere, pero después Eliseo resucita al hijo. ¿No fueron bendiciones? Bendiciones de parte de Dios por medio de un profeta. Tú dirás: bueno, pues nomás dime dónde hay un profeta para hospedarlo y que me haga el milagrito. No, no se trata de eso. Se trata, y nosotros sabemos que en la actualidad que los profetas como ellos ya no existen. Lo que podemos pensar que ahora los profetas son los que proclaman la palabra de Dios.
no necesariamente que dan predicciones, simplemente que proclaman la palabra de Dios por medio de misioneros, por medio de pastores, por medio de hermanos dedicados a la obra. Y si tú no has hospedado a algunos de esos hermanos, probablemente te estás perdiendo la bendición de que cuando los hospedamos, porque hemos tenido esa oportunidad de hospedar a un pastor, a un predicador, a un misionero, hermanos, somos edificados en la vida de ese misionero. La bendición de él se nos transmite a nosotros en ver una vida de fe, en ver una vida de edificación, en ver cómo enfrentó las pruebas, las vicisitudes, las pérdidas con una fe que enriquece nuestra fe. Y esa es la bendición que tenemos de ese profeta. No hablamos tanto de bendiciones materiales, sino de la bendición de escuchar vidas transformadas. Esta misma bendición se extiende no tan solo a esos proclamadores del Evangelio que podemos decir más conocidos, se extiende a todo hijo de Dios, a todo hijo del reino que también de alguna manera está ejerciendo un servicio a la obra de Dios. Recibirlo en nuestra casa, hospedarlo, alimentarlo, escuchar de él su testimonio, escuchar de él su vida, orar por el hogar, hermano, transmite una bendición para nuestras vidas. Entonces no son recompensas materiales. Pudieran serlo porque en la misericordia de Dios puede proveer para poder sustentar nuestro hogar y ser partícipes con otros hermanos de esa bendición. Pero esta recompensa va más allá de lo material, va más allá de los sentimientos. Alimenta nuestra fe, alimenta nuestro ánimo de saber cómo Dios puede utilizar a los hermanos en condiciones bien difíciles, muchas veces ajenas a nuestra manera natural de vivir. Recompensas por el servicio. El Señor llama pequeñitos a sus discípulos porque son semejantes a niños que dependen totalmente del Padre. Y eso es natural. Ellos empezaban y apenas el Señor Jesús les estaba enseñando la vida en el reino, la vida de ministerio, la vida apegado a Él. De tal manera que durante esos 3 años el Señor Jesús fue como un padre para ellos, por eso les llamaba pequeñitos. Yo no sé si sus papás ahorita en la actualidad, ya los que somos de cierta edad, igual nuestra mamá nos dice, oh, mi chiquito, mi chiquín, y cosas por el estilo, ¿verdad? Haciendo un poco referencia a ese cariño que se tiene con el Padre. El amor hacia los pequeños que sirve al Señor es el amor al Señor. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y ya casi acabamos. Hebreos capítulo 6, versículo 10, que dice así. Pues Dios no es injusto, no olvidará en cuanto esfuerzo ha trabajado para Él y como ha demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. En la Reina Valera dice, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que has demostrado hacia los creyentes y lo sigues haciendo. Entonces, hermanos, esas recompensas de parte de Dios para los que formamos el reino de Dios, para aquellos que formamos parte del reino de los cielos, para aquellos que somos discípulos, nos conforta en servirnos unos a otros en amor, como lo menciona Gálatas 5, servíos en amor los unos a los otros. Conclusiones. Jesús dejó muy claro las implicaciones de ser discípulo de su reino. Todo cuanto rodea nuestro pasaje está relacionado con el compromiso con Jesús y su reino. Ya vimos 2 reinos. Los reinos están en conflicto. Y estas conclusiones nos llevan a que representar el reino de los cielos tiene precio, sufrimiento, desprecios, oprobio e incluso la vida. Pero también tiene recompensas mediatas y eternas que opacan los conflictos temporales. ¿Cómo habrán salido los discípulos después de esa reunión que tuvo con ellos? No lo sé en cuanto a sentimientos, no lo sé en cuanto a ánimo.
Lo que sí sé es que no había ya lugar a las dudas sobre el compromiso de Cristo para con ellos y de ellos para con Cristo como representantes de su reino. Preguntas para reflexionar. Y estas preguntas para reflexionar son la aplicación para ti y para mí. Porque todo esto, como dijimos al principio, la instrucción a los discípulos se extiende posteriormente a todo creyente que pertenece al reino de Dios y que se va a enfrentar al reino hostil de las tinieblas en el entorno donde viva. Pregunta: ¿a qué reino perteneces? Y aquí no hay de que micha y micha. Aquí no se puede quedar bien con Dios o con el diablo. O somos del reino de Dios, o eres, porque yo no lo soy, reino del diablo. Y no es presunción, es afirmación, porque la palabra me dio: el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo he creído en Jesús y confiado en Jesús como mi Salvador. ¿A qué reino perteneces? Y sé muy honesto contigo mismo. Esta es una reflexión muy profunda, hermanos, amigos que nos están escuchando. Y es una reflexión sumamente importante en la que quiero que lo medites correctamente, honesta y honradamente, porque dependiendo de tu respuesta, debe de haber evidencias o debe de haber realidad. Siguiente pregunta: ¿estás verdaderamente comprometido con el reino de Dios? Y esta pregunta apunta a lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: si amas a tu padre o a tu madre o a tu suegra o a quien quieras más que a mí, no eres digno de mí. ¿Estamos verdaderamente comprometidos con el reino de Dios? ¿Qué te impide tener un compromiso total? Pudiéramos pensar en porcentajes. Bueno, pues estoy comprometido un 80, un 70, un 50. Pero el Señor Jesucristo quiere el 100. Él no quiere migajas de compromiso. Él quiere el 100. Y si no tenemos ese 100, ¿qué nos impide estar al 100? Y ese impedimento puede ser en cuanto a afectos, en cuanto a apegos a este mundo, o en cuanto a pecados en los cuales todavía batallamos. Y finalmente, ¿qué harás a partir de hoy para quitar ese impedimento? Algo práctico. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy para quitar eso que esté estorbando a tener mi compromiso claro con el Señor Jesucristo y el reino de los cielos? Vamos a orar. Señor, en esta tarde agradecemos que en la Biblia, Señor, tú das advertencias, instrucciones, promesas, recompensas muy claras, Señor, que no dan lugar a las dudas. A los creyentes nos animas a tener un compromiso total, a sabiendas de las consecuencias o de las posibles consecuencias que pudiéramos sufrir cuando representamos dignamente tu reino, Señor. Sin embargo, esas consecuencias son opacadas porque tenemos una vida eterna en la que gozaremos juntamente contigo, Señor, todas las bondades de tu reino a plenitud, en tanto se establece totalmente, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tus instrucciones. Gracias por tu aliento, pero también gracias por la reflexión, porque nos lleva, Señor, a meditar
qué tanto estamos o no comprometidos con tu reino, Señor. Lamentamos también que haya mucha gente en nuestra familia, en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestros vecinos, que todavía pertenecen al reino de las tinieblas, Señor, pero que tú nos has puesto allí para que la luz del Evangelio, para que la luz de la predicación de nuestras palabras y de nuestras vidas, ellos puedan entender la diferencia entre vivir en un reino de tinieblas y vivir en el reino de Dios, de luz admirable, Señor. Te pedimos por lo que no son creyentes, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, todos ellos, Padre, que no han creído en el Evangelio, te pedimos, Padre, que les des el arrepentimiento, que tu Espíritu Santo los convenza de juicio, de pecado y de justicia, Señor, para que ellos puedan creer en Jesús y tú les des la fe para que ellos puedan experimentar ese nuevo nacimiento y venir a la luz y trasladarse del reino de las tinieblas al reino de la luz. Padre, lo ponemos en tus manos y a todos los que somos creyentes en ti, Señor, pues danos fortaleza, danos valentía, danos ánimo, Señor, para seguir perseverando a pesar de las circunstancias difíciles o adversas que podamos vivir aún en entornos tan íntimos como es la propia familia, Señor. Y gracias porque tu palabra, Padre, nos ayuda, nos ministra, nos edifica, nos alienta y nos previene también de muchas cosas para no confiar en este mundo ni en el reino de este mundo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Y pedimos pues tu bendición para el resto del día, Señor, para que nos sigas ayudando y que podamos seguir compartiendo tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos muchas gracias y alabamos tu santo nombre. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.